Resolución número 736, por la cual se aprueba la denominación Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864-1870, homenaje a Ramona Castro de Lara, para la promoción de egresados de las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, año lectivo 2024. Ramona Castro de Lara fue una residenta capiateña, heroína durante la Guerra del 70. Partió desde su ciudad natal hasta la ciudad de Luque, cuando se estableció en esta última, la capital del país, tras la captura de Asunción por las tropas aliadas. Y desde allí, junto al ejército, realizó el largo recorrido hasta Cerro Corá. Fundó una escuela de niñas en su casa familiar, misma que fue sometida al saqueo tras el paso de las tropas brasileñas. Una placa que permaneció en la pared de la casa hasta que se derrumbó rezaba: en esta casa se abrió la primera escuela de niñas después de la residenta, bajo la dirección de la señora Ramona Castro de Lara. Era reconocida por su preocupación por la desintegración social resultante de la guerra. Enseñó a las mujeres ocupaciones del hogar y primeras letras. Reúne los atributos del patriotismo, la valentía y el coraje en tiempos de guerra, y en tiempos de paz se constituyó en un modelo digno de imitar por sus esfuerzos de integración social en medio de la destrucción de las familias, comprometiéndose activamente a través de la educación y la enseñanza en la difícil y larga reconstrucción del país. Que las acciones relatadas precedentemente son dignas de ser honradas y perpetuadas para conocimiento y valoración de las nuevas generaciones. Por tanto, en ejercicio de sus atribuciones legales, el Ministerio de Educación y Ciencias resuelve aprobar la denominación Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864-1870, homenaje a Ramona Castro de Lara, para la promoción de egresados de las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional, año lectivo 2024. Disponer que todas las instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias utilicen la denominación de la promoción para el año lectivo 2024, aprobada por la presente resolución. Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar. Gracias.